Queridos amigos, uno de los mayores retos en esta vida es que después que uno ha abrazado una visión, algo por lo que vivir, el poder, sin distraernos, ir avanzando en algo que podamos medir como un progreso en la dirección de aquello que nos hemos propuesto. Esto es difícil, esto es complicado y lo es precisamente porque en este mundo hay mucha distracción, bastante. No en balde el apóstol Pablo habla de los atletas que se abstienen de tantas cosas para ellos simplemente dedicarse, o los soldados también, él toma como ejemplo. Cuando avanzamos y hay progreso, esto es lo que se llama crecimiento, ser cada vez más lo que nos hemos propuesto. Es un gran reto, de verdad. Muchas veces, sin proponernos tal cosa, nos apartamos del propósito, del objetivo, nos damos cuenta que comenzamos a involucrarnos en tantas cosas que no son consistentes con nuestra meta, con nuestro propósito de vida. Y en cuanto a los seguidores de Cristo, sus discípulos, pienso que no es diferente. Nosotros tenemos por lo menos dos metas en esta vida, muchas más, pero por lo menos dos. Y una de ellas determina si realmente la segunda es una meta también en nuestras vidas. Porque esa segunda no es medible, pero hay una que sí es medible y prueba la lealtad de nuestros corazones. Una meta es medible cuando nosotros podemos darnos cuenta en el caminar que realmente hay algún tipo de avance, de que vamos bien. Así que estas son, creo, las dos metas del creyente. Una es estar con Cristo. ¿No es la meta en tu vida? ¿Quisieras estar con Cristo? Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito. Pero esa es la meta que no podemos medir, porque nuestro corazón es engañoso. Y a veces creemos que queremos lo que realmente no queremos. Aquellos que tienen niños sabrán que alguna vez un hijo o una hija, con jipíos como decimos, nos piden algo y al final cuando lo tienen en sus manos, lo querían. Dicen, no quiero. A veces decimos que nuestro anhelo es estar con Cristo, pero realmente no hemos probado las motivaciones de nuestros corazones. Pero la segunda gran meta del creyente sí es medible, que es ser como Cristo. Ese es el propósito que está en Romanos capítulo 8, verso 29. Todas las cosas, dice el verso 28, ayudan para bien, y es ser conformados a la imagen de Cristo. Eso sí podemos verlo en nuestras vidas. Y de hecho, cuando lo vemos consistentemente en nuestras vidas, podemos probar que la segunda meta también es una verdad, una realidad, algo que anhelamos. Hay una canción que nosotros entonamos muchas veces y dice: yo deseo estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde estás, quiero estar cerca de ti. Quiero estar contigo, viviendo en tu presencia, comiendo en tu mesa, rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde yo quiero estar siempre. Solo quiero estar cerca de ti. Deberíamos decir, amén, Señor. Pero ¿cómo sabes, repito, que esa es una meta en tu vida? Si realmente tú puedes decir, mi anhelo es ser como Cristo. Mi anhelo es vivir para Él. El apóstol Pablo decía que su vida tenía sentido porque había abandonado todas las cosas para asir, para tomar, para él adherirse a Cristo. Si compruebas que quieres ser como Cristo, entonces puedes afirmar que tu segundo anhelo es real, que quieres estar con Cristo. Y eso es lo que Simón nos intenta comunicar en su segunda carta, capítulo 3, verso 14. Él dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
Si dices que anhelas esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, sin mancha e irreprensibles en paz. Y es de eso que se trata, hermanos, nuestra porción. Jesús pronto se va. Los discípulos dicen apreciar su presencia. Él les promete que volverá por ellos, pero a la vez les hace ver que hay una manera de permanecer en Él, permanecer con Él y Él en ellos, que es propio de aquellos que ya tienen una relación vital y permanente con Él. Sí, se separan físicamente, pero no se separan vitalmente. Y ya hemos llegado a algunas conclusiones, hermanos, en esta porción, cuando nos expusimos a ella la semana pasada. Concluimos que Jesús es la verdadera fuente de los beneficios de Dios para los hombres. Hijo de Dios, no mires a ningún lado. Por eso cantamos, Jesucristo basta. Nuestras almas son insaciables antes de llegar a Cristo porque viven buscando, pero cuando lo hallan a Él, realmente son saciados por Él. Él es la fuente de bendiciones de parte de Dios. Concluimos también que aquellos que se benefician de Cristo son sus discípulos. Que ahora, como pueden ver en los versos 14 y 15, Él les llama amigos. Sus discípulos son sus amigos. Estos están unidos vitalmente a Cristo, tienen una relación estrecha con Él, pero es vital porque es una relación que resulta en crecimiento. Y es que también vimos que muchos que parecen estar unidos a Cristo y son ilustrados allí por aquellas ramas que se quitan, se secan, que son lanzadas al fuego, son realmente no discípulos verdaderos, sino autoproclamados discípulos de Jesús, que realmente no lo son, no están unidos a Él. Y sé, hermanos y amigos, y lo quiero decir con mucha solemnidad, que algunos aquí presentes o los que escuchen este sermón pueden estar en ese grupo. Escuchan de Jesús, lo escuchan de buena gana. Cantan sus canciones junto al pueblo de Dios y algunas fibras en su interior son tocadas cuando están en un lugar como este. Pero salen a la calle y viven sus propias vidas, una vida de mentira, en hipocresía, haciendo lo que su corazón se le antoje y menosprecian a Cristo, y es triste. Y de verdad, de corazón, si es tu vida y solo tú y Dios lo saben, pide a Dios que la transforme, que te haga un verdadero discípulo de Jesús. Así que, y repito, concluimos que hay discípulos que no son discípulos. Está claro allí. Estos serán quitados, quemados, arderán. Y Jesús lo dice y lo repite. Y ya ha hablado de eso por lo menos en otra porción, narrada por el evangelista Mateo y Marcos también. Y creo que Lucas, y pienso que es un pasaje paralelo, Mateo 7:17. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, aquí utiliza árboles completos en nuestro pasaje. El punto es dependencia de él, habla de ramas, pero dice el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y oigan aquí el punto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es una advertencia de Jesús. Es el mismo tema. Es la misma consecuencia para aquellos de los cuales se espera un buen fruto, que no lo da, será cortado y echado en el fuego. Pero Jesús dice esto y es enfático en nuestro pasaje, en otros pasajes de los demás evangelistas. ¿Por qué? Son advertencias para aquellos que están cerca de Cristo, pero que no son de Cristo. ¿Y sabes por qué Él lo hace? Porque Él se deleita en salvar.
porque Él quiere salvar, porque esto expresa realmente lo que hay en su corazón, un corazón compasivo. Es una prueba contundente de su misericordia. Él pudiera callar, pero no lo hace. Él te advierte. Él pone a mirarte dentro de tu propio corazón. Pero si insistes en permanecer pareciendo que aprecias a Jesús, que deseas ser su discípulo, pero no es cierto, si su advertencia no produce un cambio de corazón, la recordarás, esa misma advertencia, pero aquel día, al final de tus días en la tierra y cuando estés frente a Él, porque lo vas a estar y vas a recordar su advertencia. Hermanos, y volviendo a la semana pasada, ser unido vitalmente a Cristo es reconocer que dependemos completamente de Él, que sin Él nada podemos hacer, que Él, y repito, es aquella fuente bendita de la cual fluyen todas las bendiciones y todas las competencias dadas por Dios para el beneficio de nuestras vidas. Negativamente, al final del verso 5, Él dice: separados de Él, nada podemos hacer. Pero dicho positivamente, en los labios o el escrito del apóstol Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero quiero que hoy avancemos un poco más adelante. Y quisiera que en tu corazón puedas responder estas dos preguntas. ¿Cómo sé que soy un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cómo sé que soy una rama verde unida vitalmente a Él? Y en segundo lugar, ¿cómo puedo ser un mejor discípulo de Cristo? ¿Cómo puedo ser más consistente? Y pienso que ambas preguntas son respondidas al observar en este pasaje las características de esos discípulos. Versículos 1 al 17 de Juan 15 nos presenta características de esas ramas benditas por Cristo. Y las dos primeras características que vamos a ver producen otras que vamos a ver más adelante. Dos principales características hay en aquellos que son verdaderos discípulos. La primera de ellas: los verdaderos discípulos de Cristo se distinguen por una obediencia sincera a sus mandamientos. Repito, los verdaderos discípulos de Cristo se distinguen por una obediencia sincera a sus mandamientos. Durante toda esta porción, Jesús insta a sus discípulos a permanecer en Él. Esa es la palabra clave. Esa es su petición para ellos. Y el permanecer encierra todo lo que Jesús quiere recordarles en este momento. Si Él quisiera que ellos recuerden una sola palabra de todo lo que les dijo aquí, es: permanezcan. Permanezcan en mí. Se trata de permanecer. Y a su vez hay un resultado de atender a esta petición, y es que el permanecer produce frutos. Hay un resultado de permanecer que es frutos. Y en ese sentido, fruto es todo el resultado de nuestra permanencia en Cristo. Como concepto general, el permanecer es ilustrado perfectamente por el árbol cuya raíz, tronco, alimentan las ramas, las cuales nos simbolizan a nosotros si somos verdaderos creyentes. Pero si nos preguntamos, ¿cómo luce ese permanecer? La primera respuesta que obtenemos de labios de Jesús está en el verso 7 de esta porción. Él dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Lo vamos a dejar hasta ahí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Parecen dos cosas diferentes, ¿verdad? De primera impresión parecería en el texto que permanecer en Cristo
y permanecer en la palabra son cosas distintas, diferentes, pero no es así. Esa no es la distinción que Jesús está estableciendo en este texto. Estaríamos pasando por alto una declaración anterior de Jesús que está en el verso 4. Pueden verlo allí. Él les dice: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Están viendo? Permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Y si tomamos esa declaración como punto de partida, el descubrimiento que haríamos en el verso 7 es asombroso, porque nos damos cuenta que es la misma relación: permanezcan en mí y yo en vosotros. Y en este caso, en el verso 7, Él dice: si permanecen en mí y mi palabra en ustedes. Lo que podemos mirar allí es que hay una sustitución. Cristo permaneciendo en nosotros es igual a su palabra permaneciendo en nosotros. El Cristo permaneciendo en nosotros del verso 4 es sustituido en el verso 7 por mi palabra permanece en ustedes. Y es por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos anima en Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos. Conocemos la porción. La palabra de Cristo mora en abundancia. Permanezcan en mí y mi palabra permanezca en ustedes. Esa es la relación. Así que según Cristo mismo, permanecer en Él es permanecer en su palabra. Esa es la conclusión que llegamos. Hermanos, y eso es importante. Como alguien ya lo dijo, y cito: significa que nosotros le damos la bienvenida a Jesús a nuestras vidas, no como un huésped silencioso, sin opiniones ni mandamientos, sino como un huésped autoritativo, cuyas opiniones nos importan más que cualquier otra y cuyos mandamientos son leyes para nuestras vidas. Y ahí está el punto. Así que cuando nosotros memorizamos las Escrituras, cuando nosotros traemos los principios de la palabra de Dios para que nos gobiernen, no solamente estamos tomando algún tipo de referencia moral para nuestras vidas. Cuando lo tomamos y realmente vivimos por esa palabra, lo que estamos es evidenciando que Jesús vive en nosotros, porque su palabra es viva y eficaz. La palabra de Cristo en nuestras vidas es el Cristo vivo morando en nosotros. Hay un texto, hermanos, usado por nuestros hermanos, amados hermanos pentecostales. El texto dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y normalmente es utilizado para decir que Jesús hace exactamente los mismos milagros que él hizo en su ministerio terrenal, y que como Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, Él actúa de la misma forma hoy. En algunos sentidos eso es cierto, no completamente. Sin embargo, el texto no dice eso. Debemos ver el texto en su contexto y tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. Hebreos 13, versos 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que, estoy leyendo otra versión, no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Jesús habló. Jesús estuvo en esta tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y dejó su palabra, el Logos. Y esa palabra es la misma hace 2000 años que la que nosotros tenemos en nuestras manos hoy. Y debemos oír esa palabra, y estamos escuchando al mismo Jesucristo de ayer, de hoy y por siempre. Su palabra escrita es lo que Él piensa hoy acerca de cómo debes vivir y de su voluntad para tu vida.
Así que lo que debes hacer y lo que debemos hacer es agradecerle y decirle: Señor, Señor, gracias, porque tú no me dejaste en confusión, ignorancia, oscuridad con respecto a este tema, aquello, la situación por la que estoy atravesando. Gracias por haber traído esa palabra, ese texto, porque el Espíritu Santo trajo a mi memoria esta palabra tan buena en este momento de mi vida. Ayúdame tú a obedecerte, a creer de corazón que tus caminos son infinitamente mejores que los míos. Ayúdame a recordar en todo momento que tú viniste para que yo tenga vida, para que la tenga en abundancia. Inclina mi corazón para que yo pueda disfrutar de esa vida abundante que tú has preparado para mí. Él no nos ha dejado solos. Él mora en nuestras vidas. En la medida que nuestras vidas son guiadas por su palabra viva. Así que ese es un aspecto de lo que significa permanecer en la vid. Es recibir y creer y confiar en las palabras de Jesús. Permanecer en Cristo significa vivir en humilde dependencia de Él para mi vida. Yo dependo de Él. Hermanos, si es que nosotros carecemos de toda capacidad de dar fruto que agrade a Dios por nuestra cuenta, o de hacer cualquier cosa sin que la vida de Jesús, la vid verdadera, fluya a través de nosotros. Así que dependencia en este sentido, primeramente, significa humildad ante Dios y sumisión a su voluntad expresada en la palabra de Cristo. Eso es. Y es por eso que Jesús insiste más adelante en la misma porción. Ya ha dicho que su palabra debe permanecer en nosotros, pero después dice y habla de obediencia y habla de mandamientos. Verso 10: si guardares mis mandamientos. Al final, más adelante en ese mismo texto: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Hermanos, eso es lo primero. Reconocer nuestra dependencia de Cristo y que esa dependencia es dependencia de su palabra. Estar dispuesto a obedecerlo, a vivir conforme a lo que Él entiende que es conveniente para nuestras vidas. Y esa vida, viviendo así, le hace justicia al término discípulos de Cristo, verdaderos discípulos. Y es que la vida en Cristo tiene grandes retos, retos que no pueden ser asumidos a menos que nosotros seamos guiados por Él. La mano poderosa de nuestro Dios, recuerden, verso 2, nos poda, quita las ramas secas y muchas veces nos hace sentir exhaustos, heridos, nos hace sentir, nos turbamos. Pero el labrador celestial sabe lo que está haciendo. Podemos confiar en que sus cortes serán para nuestro bien y para su gloria. Pero debemos obedecer. Debemos permanecer en la palabra de Cristo. Lo que nos lleva a lo segundo. Los verdaderos discípulos de Cristo permanecen en su amor. Eso también está en nuestro texto, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así que permanezcan en mi palabra, ya lo ha dicho. Obedezcan mi palabra. Y ahora permanezcan en mi amor. Y antes de adentrarnos, no sé si existe esa palabra en español, en el permanecer en el amor de Cristo, avancemos un poco más. Jesús establece una relación interesante entre permanecer en su palabra y permanecer en su amor. Versículo 10. Miren cómo lo dice. Si guardares mis mandamientos, ahí estamos en permanecer en su palabra. Dice él, permaneceréis en mi amor. Hay como una relación causa-consecuencia. Y dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que además de establecer una relación, nos da un ejemplo. Si queremos saber lo que significa someterse
a la voluntad de otro, y entonces que eso produzca el permanecer en el amor, deberíamos mirar la vida de Cristo. No lo vamos a hacer en esta ocasión. Jesús agrega su ejemplo entonces. Pero hay algo más que Él les continúa diciendo a sus discípulos acerca de, ahora sí, de lo que es permanecer en su amor. Verso 13 hasta el principio del 16. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué relación hay entre su palabra, permanecer en el amor, y Él en este momento les habla acerca de su amor por ellos y lo que hace ese amor? Pienso que lo siguiente, hermanos: el creyente descansa poniendo su vida a la disposición de Cristo porque confía en que Él lo ama. Nosotros nos encomendamos a aquellos quienes sabemos que nos aman. Y Jesús lo que les está es confirmando su amor. Yo pongo mi vida por ustedes. Eso es una evidencia de que yo los amo. Por lo tanto, confíen en los mandamientos que le doy. Ese amor para nosotros se ha demostrado en la cruz de Cristo. Es lo que Pablo en tantos textos, voy a poner 2 ejemplos, nos hace ver. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que está diciendo Cristo a sus discípulos. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Pablo dice, porque Dios nos amó con ese gran amor. Y eso nos lleva a pensar en Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El amor de Dios. Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Cristo quiere que sus discípulos sepan que Él los ama y se los ha demostrado. Y miren cómo funciona eso, hermanos. La palabra de Dios es la que nos muestra su amor. Lo vemos por su palabra. Nos llena de información acerca de lo que Dios hizo. Pero el amor, el reconocer ese amor, nos lleva a obedecer la palabra. Y volvemos a la palabra. Pero este segundo paso, bajo la influencia necesariamente del Espíritu Santo de Dios. La información no es suficiente. El saber lo que Cristo hizo y lo que Dios ha hecho por amor a nosotros no es suficiente. Porque solamente el Espíritu Santo toma nuestros corazones y transforma eso en un amor de nosotros hacia Dios y su palabra. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:5, esa obra del Espíritu Santo relacionada a la palabra y al amor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios no ha sido solo leído, no es una información que nos llegó, sino que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. Esa es la obra sobrenatural. Esa es la diferencia en aquellos que leen la Biblia acerca de la historia más grande jamás contada y siguen viviendo sus vidas como si hubieran leído un paquito de... Bueno, iba a mencionar un nombre de mi época, pero un cómics, ¿verdad? Y ya, simplemente, nunca nos desviemos
de la contemplación diaria de la cruz como la demostración irrefutable de amor. Y nunca dejemos de depender del Santo Espíritu de Dios que se derrama en nuestros corazones. Así que la obediencia, y esto sí es importante, porque parecería, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mis mandamientos y van a permanecer en mi amor. Daría la impresión que cuando hacemos algo entonces Dios nos ama. No. La obediencia no hace que Dios nos ame. La obediencia nos coloca en la esfera del beneficio de su amor. Cristo nos ama. Por eso le obedecemos. El amor es tanto aquella llave que nos lleva a ponernos en la esfera del beneficio de ese amor. Voy a ponerles un ejemplo. Aquí tenemos una mata de mango. Y hay algunos hermanos que cuando termina el servicio se ponen allá abajo a hablar, ¿verdad que sí? Si duran un buen tiempo, va a llegar un momento que la sombra no les da, ¿verdad que no? Y viene alguien y les dice, muévanse un poco, esto por la rotación de la tierra, ¿verdad? Le dice, están en el sol, muévanse un poco a la izquierda para que se beneficien de la sombra del árbol. Esos son los mandamientos de Cristo. Colócate en este lugar para que te beneficies de la sombra del amor de Dios. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, sino que utilizamos nuestras mejores ideas para hacer lo que nos conviene, estamos saliendo de la esfera de los beneficios del amor de Dios. Dios nos manda a hacer aquello que más nos beneficia y nos va a hacer conscientes de su amor, porque estaremos obedeciendo su palabra y recibiendo los beneficios que llegan a aquellos que honran a Dios. Hermanos, y esa combinación perfecta de palabra, amor, Espíritu Santo encierra lo que Cristo llama permanecer en Él. Porque comenzamos a caminar hacia donde Cristo nos conduce. Y recibimos además la providencia de Dios como parte de sus tratos para nuestras vidas y lo hacemos en sumisión. Y cuando nos sometemos, nos va bien y nos beneficiamos de su amor. Porque hemos confiado en su amor y por lo tanto nos acercamos de buena gana a su palabra y finalmente estamos en la esfera de su amor. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo Cristo. Así que hemos visto dos características, una de ellas permanecer en la palabra, en segundo lugar permanecer en su amor, que produce beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Y que son otras características resultantes de permanecer en las palabras de Cristo y en su amor. Y están en nuestro texto. El que permanece en la palabra de Cristo y por lo tanto permanece en su amor, en primer lugar lleva mucho fruto. Oigan esto, lleva mucho fruto. En Juan 15, en estos versículos, por lo menos 6 veces se menciona la palabra fruto. Pero quiero que se fijen en algo. En estos 17 versículos nunca Jesús les dice, lleven fruto. Ni una sola vez. El fruto es parte de un mandato. El fruto es un resultado de permanecer en Cristo, permaneciendo en su palabra y permaneciendo en su amor. Las palabras de Jesús acerca del fruto apuntan hacia el antiguo pacto, como habíamos dicho anteriormente. Israel había sido llamada la vid de Dios, una vid que debía producir abundante fruto para muchos. Recordemos, Génesis 12:12. Estoy leyendo ahora la Nueva Traducción Viviente. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Te haré famoso y serás una bendición para otros.
a esto estuvo llamado Abraham y la nación resultante o que se desprendió de Abraham. En Isaías capítulo 12, versículos 3 al 5. Allí ya se lo dice el profeta de parte de Dios a la nación: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Eso es ser una fuente de bendición. Y Jesús es el camino del nuevo pacto dado por Dios, a través del cual todos los frutos se darán en este mundo. Es lo que dijimos acerca de aquella declaración: yo soy la vid verdadera. Jesús no nos manda a dar fruto en este pasaje. El mandato clave del pasaje es permanecer en Jesús, y el resultado de permanecer será dar mucho fruto. No podemos fabricar fruto espiritual por tu cuenta ni por la mía, no importa cuánto te esfuerces, pero cuando permaneces en la vid, el fruto va a producirse. Hermanos, ¿y qué es fruto? No vamos a abundar en esto. Como decía anteriormente, fruto es todo lo que se desprende de la permanencia. Pero fruto es el fruto del Espíritu evidenciado en tu vida. Fruto es fruto ministerial, aquello que haces para el reino, pero también a la manera de Dios, que produce frutos evidentes de la gracia de Dios. Pero frutos también son aquellos que cosecharemos en la presencia de Dios cuando sembramos para el reino de los cielos. Todo esto es posible. Todo esto será una realidad si permanecemos en Cristo. Pero una segunda característica resultante de la permanencia es que las oraciones de los que dependen, de los que permanecen, se vuelven efectivas. Son oraciones que brotan naturalmente, hermanos, y es tan llamativo que Jesús insiste en esta porción en 2 ocasiones en señalar que la respuesta favorable a nuestras oraciones está directamente relacionada a nuestra dependencia de Él. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice ahí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero de nuevo, versículo 16, después que dice: no me elegisteis, más adelante dice: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De nuevo, no fue Juan que metió un inciso allí en el versículo 7. Jesús vuelve y lo repite. Hay una característica resultante: oraciones que realmente Dios oye y que Dios responde favorablemente, en el sentido de consistente con lo que le pedimos, porque Dios siempre responde con un sí o un no. Pero la permanencia asegura el sí en la relación, en la oración. Tener la palabra de Dios llenando nuestra mente, moldeando nuestra voluntad, transformando nuestros afectos, nos lleva a orar de acuerdo con la voluntad de Dios, y por lo tanto la oración será eficaz. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, como dice ahí, conforme a su voluntad, Él nos oye. Un comentarista dijo lo siguiente: la oración es tanto un termómetro como un termostato en la vida cristiana, ya que ayuda a regular nuestra temperatura espiritual, pero también registra la devoción de nuestro corazón. Pedimos conforme al corazón que tenemos. Por eso Santiago dice que a veces pedimos mal.
Spurgeon a su vez dijo: la oración es la emanación natural de un alma en comunión con Jesús. De la misma manera que la hoja y el fruto brotan de la rama de la vid, sin ningún esfuerzo consciente de parte de la rama, sino simplemente a consecuencia de su unión viva con el tronco, de igual manera brotan de las almas que permanecen en Jesús los capullos de la oración y las flores y los frutos, y así como brillan las estrellas, así oran los que permanecen en Jesús. Es su hábito y su segunda naturaleza. Así que dos características que se desprenden como resultado de la permanencia. Y una tercera, son más. Aquel que es dependiente de Cristo, que permanece en Cristo, vive en su gozo. El gozo de Cristo. Hay tantos coritos, ¿verdad?, que hablan, tengo un gozo que nadie me lo puede quitar. Jesús les hizo ver a sus discípulos que el propósito final en cuanto a ellos, hay un propósito más excelso como veremos, pero el propósito final en cuanto a ellos de permanecer en Él es el siguiente, versículo 11. Estas cosas os he hablado, quiero que permanezcan. ¿Por qué? Porque quiero que mi gozo esté en ustedes y que vuestro gozo sea cumplido. Es por su bien lo que les estoy diciendo. Y si vamos más allá de las palabras, hermanos, de esta porción, pero en el Evangelio de Juan y con relación a permanecer en la palabra de Cristo, ese gozo incluye no solo gozo, incluye también libertad, incluye paz. Miren, versículo Juan 16:33, un poco más adelante, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el capítulo 8, que ya vimos hace tiempo, versículos 31 y 32, Jesús le dice a los discípulos que habían creído en Él, de nuevo permanencia: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadero gozo que trae perfecta paz y que nos hace libres. Esa es una característica de los creyentes que permanecen, o verdaderos creyentes que permanecen en Cristo, que es lo mismo que su palabra y también en su amor. Y finalmente, en cuarto lugar, una cuarta característica resultante de permanecer: aquel que permanece en Cristo glorifica a Dios el Padre. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, Jesús? En que llevéis mucho fruto, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Cuando permanecemos en Cristo, damos fruto. Y cuando damos fruto, glorificamos a Dios. La gloria de Dios es el fin último, fin principal del hombre. Es el propósito final de nuestra permanencia en Cristo. Y eso es para nosotros, hermanos. Y es con lo que debemos quedarnos en nuestros corazones en esta mañana. Todo lo que hemos visto es lo que encierra el permanecer en Cristo. Pudiéramos decir con una sola frase: es vivir bajo la esfera de su influencia, lo cual produce fruto. Y en el lenguaje del pasaje, conforme a los puntos que hemos visto, es dar fruto que es evidente que viene de Él, es permanecer en su amor, es ser obedientes a Él de la manera como Él se sometió a su Padre Celestial. Y es esa vida la que denota un aprecio genuino por Cristo, que somos sus discípulos. Quiero leer una definición de permanecer en Cristo de Sinclair Ferguson. Él dice: es permitir que su palabra llene nuestra mente, que esta palabra dirija nuestra voluntad y que transforme nuestros afectos. Eso es, hermano.
Que nuestra oración sea en esta mañana algo como esto. Dios, Padre, gracias por enviar a Jesús, tu Hijo, la vid verdadera a este mundo. Quiero que la vida de Jesús fluya a través de mi alma para que dé mucho fruto para ti. Ayúdame a atesorar cada día más tu palabra y permite que ella moldee mis afectos para amarte más. Profundiza en mis oraciones y límpiame de todo aquello que inhiba mi fruto para ti. Enséñame a obedecerte en todo lo que hago, de todo corazón. Yo quiero que mi vida dé mucha gloria a tu nombre, que con todo lo que digo y hago, en el nombre de Jesús. Amén. Hijo de Dios, haz que Juan 15 sea tu oración. Ruégale a Él que te pode para que te quite las ramas infructuosas de tu vida, que profundice tu fe y tu amor por su Hijo Jesucristo, y que mientras esto ocurre, que te dé las fuerzas necesarias, porque implica mucho dolor y sufrimiento, pero resultará en gozo, fruto y un caminar de intimidad con el Dios de los cielos, hermanos. ¿Quién quiere más que eso? Eso es todo lo que pudiéramos obtener en esta tierra. Y Cristo lo hizo. Y esa es su oración. Y es nuestra. No se habla de que vengamos a su amor, hijos de Dios. Que permanezcamos en el amor que nos expresó ese Dios, enviando a su Hijo, rescatándonos de nuestras propias vidas y nuestros deseos vanos, para darnos la gloria que hoy tiene su Hijo Jesucristo a su lado en los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Que este sea nuestro anhelo y oración. Oh Dios, te pido por cada uno de tus hijos en este lugar. Cada hijo que batalla con definir una vida, pensamientos, propósitos y estrategias conforme a los hombres de este mundo. Debemos traer a nuestra mente las palabras de Cristo. No se preocupen por lo que han de comer. No se preocupen por lo que han de vestir. Los gentiles, los hombres que viven sin Dios, que viven sus propios caminos, se dedican y se preocupan por estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo eso, todo lo demás, todo aquello que llena nuestros corazones y nos preocupa, os será dado por nuestro Dios conforme a su buen propósito. Que estos pensamientos llenen nuestras vidas. Perdónanos, oh Dios, en nuestra debilidad. Perdónanos porque pecamos una y otra vez, porque insistimos, oh Dios, no lo tomes en cuenta. Así como oró Cristo. Oh Señor, gracias por este gran tesoro. En el nombre de Jesús. Amén.